Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios y Padre nuestro, solo te ruego en este día que en nuestras conversaciones no falte Jesucristo. Que este sea el tema central. Cristo Jesús. En su nombre oro. Amén. Leemos el texto de esta mañana en Hebreos capítulos 2 y versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Amén. Este versículo nos envía directamente a la persona de Jesucristo. Principalmente aquí hay dos referencias importantes. Número uno, aquel por cuya causa son todas las cosas. Dice la misma Biblia que en la creación todo fue creado por Jesucristo y para Jesucristo. Es decir, que en el mismo momento de donde Dios empieza la creación, todo lo creado fue por Jesucristo y para Jesucristo. Honra y gloria de su nombre. La segunda parte del verso dice, ¿verdad? Todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es decir, todo lo que hay es por causa de Jesucristo. Por eso mi oración de este día, que la persona de Jesucristo no falte, porque por Él subsisten todas las cosas. Es decir, que Él es el dueño y Él es el autor. Cristo hubo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, a la salvación. Nosotros sabemos que el proceso de salvación, y es necesario volverlo a explicar despacio, pero con claridad. No puede haber salvación sin Cristo. La salvación no nos corresponde a los que predicamos la palabra, a los que de la manera que sea hablamos de Jesucristo. Nosotros simplemente lo que podemos hacer es nada más predicar la palabra, pero todo lo que ha de suceder después de ahí tiene que estar Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el autor de la salvación. Por eso dice claro el texto que Cristo hubo de llevar muchos hijos a la gloria. Y el deseo de Cristo fuera que no fueran muchos, sino que fuera todo el mundo, no una parte del mundo. Pero las personas que aún escuchando la palabra de Dios no le hace caso, no cree en Dios, no cree en Jesucristo, no piensa que es necesario la salvación, siguen pensando que aquí es y que esta es la vida y que después de aquí no hay nada. No, mire, después de aquí empieza para los hijos de Dios, no para la creación de Dios, para los hijos de Dios. Después de esta vida comienza la verdadera vida. Y mire cómo dice que el mismo Señor Jesucristo perfeccionase por las aflicciones. Eso quiere decir que no fue fácil. El Señor pasó muchísimas cosas. Si nosotros revisamos la Biblia y miramos cuando el Señor Jesús fue detenido, entregado por uno de sus mismos discípulos que fue testigo de todo lo que el Señor hizo, fue parte, una persona importante en el ministerio del Señor, y Él mismo lo entrega y desde ahí comienza, como decimos, el Calvario del Señor. Fue apresado, fue golpeado, maltratado, escupido, sangrante su cuerpo, fue a un juicio, testigos falsos, lo acusaron de algo que no había hecho. Es decir, todo eso hace mención a las aflicciones que el Señor pasó, simplemente por amor a nosotros, porque te ama a ti y me ama a mí, ama al mundo. El Señor ama, esta es su creación. Y Él ama el mundo, pero el mundo no ama al Señor. Y es necesario que el mundo ame al Señor, que recíprocamente pueda devolver
el amor de Dios, el amor de Jesús. Entonces, pensando en todo lo que Jesús pasó y que sencillamente lo único que tengo que hacer es aceptar al Señor como Señor y Salvador, porque dice el autor de la salvación de ellos, sea de todos nosotros. Es Jesucristo el autor de la salvación, no puede ser nadie más. Nadie más pasó lo que el Señor Jesucristo pasó. Pero además de eso, Dios determinó, Dios el Padre, que la salvación sea a través de Jesucristo. Y si Dios lo determinó así, Él es absoluto y es soberano, debe ser a través de Jesucristo. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Y ustedes que me escuchan tienen la oportunidad, si no son cristianos, escuchar la palabra, recibirla en su corazón, reconocer que eres y que son pecadores, porque todos somos pecadores, pedir perdón por los pecados, porque hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al Señor, pedir perdón y aceptar al Señor como mi Señor y como mi Salvador. Y este será el mejor día si usted hace esa decisión. Ojalá que sea este su día de salvación. Dios me le bendiga mucho en este día. Bye bye.